Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Y te traigo de Mezco 112 Collective a este personaje ya conocido por todos y amado por, pues, casi la gran mayoría, Ghost Rider. Esta figura está bien chida, como siempre. Los detalles de la figura son excepcionales. Son, como siempre, el trabajo de Mezco de darle su toque, su giro al personaje es pues siempre visible y presente en cada una de sus figuras. Vamos a verlo más detenidamente y juzga por ti mismo qué tan buena está la figura. Muy bien, pues de entrada vemos que pues es una figura que viene encuerada. Viene toda llena de cuero en la figura. Obviamente esto es vinil, que lamentablemente con el tiempo puede que se dañe, entonces cuídala mucho. No la dejes mucho tiempo expuesta y si puedes ponerle ahí un poquito de pues no sé si supongo que el Armor All debe funcionar, pero así muy poquito, los que vienen en las tipos toallitas, no el spray, para ayudar a darle más longevidad a este material, ya que tiende con el tiempo a desvanecerse. Muy bien. Entonces esta figura ya sabemos qué esperar de ella. En cuanto a articulaciones, lamentablemente pues está un poco limitada por lo que es la chamarra esta, pero repito, está muy padre. O sea, independientemente de que te limite un poco la articulación, está muy bien detallada, está muy padre. Mira, ahí están los cinturoncitos, el cierre sí funciona. Obviamente yo ya lo intenté subir y bajar hace rato y sí sube y baja. Puedes inclusive este flap de aquí lo puedes meter y mira, ahí está, inclusive hasta allá llega el cierre. Entonces sí lo puedes subir con dificultad, con dificultad, pero porque está muy bromosa la chamarra no permite. Pero si por algún motivo la ingeniería no lo permitiera, de este tipo de material que fuera un poquito más ligero, no ligero, sino más delgado, si pudiéramos subir el cierre hasta acá arriba y obviamente pues te da otro look completamente distinto a la figura, pero lamentablemente no se puede. Digo, yo ya lo intenté. No sé si a los que tengan por aquí están viendo el video la figura o tengan pensado comprarla, se animen, adelante y pónganlo en los comentarios. Muy bien, entonces esta figura está hecha con el cuerpo de Gómez. ¿Qué quiere decir esto? Que es el que tiene mayor articulación. Está, repito, muy bien articulada. Tiene articulación aquí en los hombros, aquí en el codo tiene doble articulación, en las rodillas tiene doble articulación. Acá la bota sí tiene el corte, a diferencia del anterior que vimos que era The Crow, que viene la bota completa. Aquí sí hicieron el corte y hubiera estado bien chido que hicieran este mismo corte de la bota con el Eric Draven. La figura está, repito, muy, muy padre. Lo único en cuanto a articulación que yo siento que ahí quisieron sacrificar por el efecto es la cabeza. La cabeza solamente gira a los lados y es todo. O sea, lo voy a sacar porque trae un light up effect. ¿Ok? Tiene aquí un foquito que se prende y se apaga. Ahorita lo voy a enseñar para que lo veas. Pero vamos a ver un poco más detalladamente el sculpt de esta cabeza en llamas, que es como el que todos andamos ahorita por el calor. Está muy bien detallada, muy bien hecha. Obviamente el maxilar sube y baja, lo puedes abrir y lo puedes cerrar. Se ve muy padre el efecto que le dieron de transición de el cráneo con las llamas. No alcanzas a ver acá atrás, el resto del cráneo está perdido. Entonces ese efecto está muy chido. Esa transición se ve muy padre porque te está dando la ilusión de que del mismo cráneo están emanando las flamas. Entonces, para mi gusto se ve súper fregón, se ve súper chido. Y obviamente pues el plástico transparente ayuda bastante a esta figura, ya que te le va a dar más dimensión y más profundidad a pues el personaje en sí. Entonces está muy bien hecha, muy padre. El scope de las flamas, el color naranja más fuerte y luego más tenue y luego ya acá amarillo al fondo, hace que tenga una transición de efecto visual y de luz muy padre. Ahora, vamos a poner aquí la cabeza del coche abajo. Esto de aquí, this is a bitch to take out. Es una pieza que tienes que girar y luego retirar. Esto es una lata por no lo difícil, sino por lo delicado del dispositivo.
Aquí adentro van 2 baterías de botón súper chiquititas. Entonces tienes que ponerlas, tienes que abrirlo a la mitad y después colocarlas. ¿Ok? Yo te sugiero usar un exacto, o sea, uno de estos, para poder nada más medio, aquí está, aquí se ve, inclusive no lo cerré muy bien por lo mismo, para que puedas meterlo aquí con mucho cuidado nada más y medio abrir. Ya que está abierto ya lo separas. Ponen las pilas y aquí abajo tiene el interruptor para que tú lo puedas encender y ahí está. La luz que da es intermitente, o sea, está emulando pues una flama, entonces se ve también muy chido. Vamos a colocarlo aquí adentro. Ahí está, lo aseguramos y ponemos la cabeza del Ghost Rider en su lugar y ahí está. Entonces si te fijas, ahí está, mira. Se ve padre porque el efecto es de una flama que está pues centellando, se ve muy padre, está muy chida. El foco se ve ahí con la boquilla abierta, pero ahí está ya cerrado. Entonces mira, se ve muy padre el efecto, está muy bien hecho, muy padre. Pero repito, yo en mi para mi gusto, en mi lógica, tal vez hubieran podido haber hecho esto mismo, pero separando la cabeza. O sea, hacer que el peg fuera de color transparente, el del cuello, y que la cabeza estuviera encima. Exactamente lo mismo, nada más. Es lo mismo que hicieron, pero esto que fuera de color transparente, o esto fue transparente para que la cabeza pudiera moverse arriba y tuviera articulación. Tal vez hubiera afectado un poco lo que es el efecto visual de la flama, que tal vez no se vea completa, pero pues aquí vemos que sí llega la luz a toda lo que es la flama. Entonces se ve muy chido. Repito, ese es mi detalle, ese es mi, como dicen los americanos, my 2 cents, mi opinión. Vamos a apagarlo porque luego se acabó la bendita pila. Ahí está. Entonces está muy chido, está muy padre este efecto. Repito, lo único que me hubiera gustado es ese pequeño cambio aquí en la casa. Además, igual ya sabemos qué esperar. O sea, de la articulación y todo. Pero está muy chido. Igual y en una figura que hagan más adelante, un update o otro personaje de los Ghost Riders, tomen eso en cuenta. Dudo que me estén escuchando los de Mezco. Pero si lo están haciendo, pues gracias por escucharme. Entonces, muy bien, vamos a ver ahora accesorios, porque obviamente pues él no es, ¿verdad?, lo único que viene con la caja. Es una caja grande, es un deluxe figure. Entonces, él viene ya con sus 2 puños, listo para el combate contra el mal, ya colocados. Él trae varios cambios de mano, trae pues obviamente las manos que son para colocarse sobre el manubrio de la motocicleta, que son 2 manos para agarrar. Vienen con 2 manos, bueno, 3 manos. Son 2 manos para agarrar y una para que estamos viendo aquí es para agarrar su cadena. Ahorita vamos a ver. Vienen con 2 manos en pose relajada y una mano que viene con para que puedas colocar el efecto. Viene un poquito más como con flare la mano, no está tan relajada, y este efecto de fuego se coloca así, dándote esta ilusión. Entonces está muy chido que está emanando el fuego desde la punta de sus dedos. Entonces está muy fregón. Y la otra flamita que viene es una flamita que es similar a la de Constantine, que se pone en la palma de la mano. Pones la palma de la mano así y lo pones aquí encima. Entonces eso es lo que viene de efectos y lo que viene con la figura. Vamos a quitar los puños. Vamos a colocarle su mano sostenedora de cadenas en llamas. Y vamos a ponerle la mano relajada en la otra. Ahí está. Bueno, vamos a ponerle la mano con flamas, para que sea double threat. Ahí está. Entonces es como se vería el Ghost Rider aventando las llamas desde la punta de sus dedos. Y de este lado tenemos la cadena. Vamos a dejar aquí Ghost Rider aquí en el fondo tantito. Viene con 2 cadenas. Viene con una cadena de plástico con el efecto en llamas, que está muy chido, está muy padre. Igual un plástico transparente, para si lo pones en contraste con la luz, pues se va a iluminar, se ve muy padre. Este es plástico, ok, no trae alambre ni metal ni nada. Entonces te lo puedes ponérselo aquí al Ghost Rider en sus manos para que dé el efecto. Me hubiera gustado que hubiera sido como la cadena que te voy a mostrar a continuación, ya que puedes posarla, pudieras tenerla así en la mano y que tuviera el efecto de que está golpeando, está a punto de golpear a alguien, no sé, pero igual son detalles personales. Y esta es la otra cadena. Esta es la cadena con la que
Puedes enrollársela aquí, como en la película de Ghost Rider de Nicolas Cage, o donde sale Nicolas Cage. Lo puedes enredar aquí. La puedes poner aquí así, se ve como quiera bien chido. Así colgando, ahí está, mira. Entonces ahí está más o menos. Ahorita igual no lo estoy colocando bien, pero... o posando bien, mejor dicho, ahí está. Entonces se ve bien padre así con la cadenilla. Se la puedes quitar para que él la pueda usar mientras está en la motocicleta, cuando esté a punto de golpear a algún villano. Toda la cadena esta es de metal, ¿ok? O die-cast metal. Las puntas, estas, son de metal, no son de plástico. Las otras son de plástico, la que te enseñé. Entonces esto está padre porque aquí entrelazaron alambre entre los eslabones para que cuando tú lo quieras posar, pues nada más le das aquí así el efecto. Ahí está, mira, la cadena está un poquito pesada la cadena. Ciertamente tienes que buscarle un ángulo para que no se vea el alambre. Ahorita cuando te des cuenta, si lo cuelgas hacia abajo, ahí se ve el alambre. Ahí está, mira. Igual digo, son detalles menores. Ahí tienes nada más que jugar un poco con la cadena para que no se vea el alambre. Está de frente, así no se ve, mira. Y la verdad, digo, está muy chido el efecto, está muy padre. Está bien pensado, ya que te da mayor posabilidad en tu figura y con el efecto de la cadena con fuego. Muy bien, entonces eso es en cuanto a la figura de Ghost Rider como tal. Ahora vamos a ver... no le puse la cadena. Bueno, vamos a poner la cadena rápido. Sí, me ondeé con lo de la cadena y no se la puse al vato. Detalles. Ahí está. Entonces esto la puede agarrar. Puede agarrar de aquí. A ver, es un poquito complicado haciéndolo en cámara. Vamos a hacerlo acá fuera de cámara. Estoy viendo la cámara y luego en la figura. Ahí está. Muy bien. Entonces te da esta opción, esta ilusión de que pues está agarrando la cadena y está a punto de latillarse a alguien bien machín, bien macizo. Ahí está. Entonces se ve la verdad así muy padre. Bueno, mientras rostiza otro enfrente, el otro está a punto de darle su latigazo con la cadena. Entonces, esta es la mitad de lo que viene en el paquete, en la caja con Ghost Rider, porque pues obviamente falta su otra mitad, su mega naranja literal, la motocicleta, y la verdad es que está bien chida. Igual, repito, es al estilo la versión de Mezco. No recuerdo la verdad últimamente si en los cómics el Ghost Rider tradicional, el que trae la moto, es Danny Ketch, o el nombre del personaje de Nicolas Cage, Johnny Blaze, que traiga ese tipo de moto. Pero igual, es una motocicleta que está muy fregona, está muy padre, muy moderna y estéticamente, visualmente llamativa. Entonces está la moto, y te fijas, es más alargada, más moderna. Las otras motocicletas que hemos tenido con las figuras de Marvel Legends traen aquí lo que es esta parte de la motocicleta enfrente, como un escudo. Inclusive el Deluxe Figure que vendían hace poco trae un escudo que lo puedes quitar, lo puedes poner para hacer la moto más estilo chopper. Pero igual esto de aquí no se quita nada, obviamente. Pero tienes movilidad en lo que es aquí arriba el manubrio, lo puedes mover hacia los lados. Las llantas giran. La de atrás está media pegadona en el mío, pero gira. Ahí está, mira, ahí te das cuenta que sí gira. Es un plástico transparente que permite que la luz, porque si esa también trae luz y trae sonidos, pues ilumine un poco lo que son las llantas. Algo similar con lo que íbamos a tener, lamentablemente no se hizo, con el Ghost Rider del carro. Se me olvidó el nombre del vato porque eso no lo seguí. Sé que es un latino, pero no me acuerdo del nombre ni nada del Ghost Rider. Pero sé que es un carro. Entonces estaba muy chido y eso es lo que nos iban a dar. Ahora, igual, esas tres baterías acá abajo, aquí las colocas, son de reloj, son de botoncito. Lo encendemos, lo enciendes. Y aquí a los lados tiene estos botones. Este es un botón y acá está el otro. Entonces en una lo enciendes para que el motor prenda. Nada más. Vamos a quitar la luz aquí. Entonces padre, porque la luz está aquí arriba y está acá abajo. Y ahí arrancó el vato. Y el otro,
is revving up the machine. Entonces el de la derecha es para encenderlo y luego arranca, y el de la izquierda es como que lo prende y arranca luego. Entonces ahí está. Entonces tiene las luces aquí enfrente, aquí los puedes ver, y acá atrás. Entonces esto está muy padre porque va a permitirte que cuando tú le pongas estos accesorios que están bien chidos, son flamas. Todas estas flamas se las vas a colocar en la llanta delantera y esta en la llanta posterior. Está bien padre este efecto, ya que te la da la ilusión de que el vato ya está arrancando bien cañón atrás de un vato que se la debe, y para atraparlo. Entonces está colocada en la parte de delante y acá está la de atrás. Listo. Entonces ya hasta hace clic. Ahí está. Entonces así es como se ve ya ensamblado. Vamos a prender la moto. Mira. Voy a tapar aquí un poquito la luz. No se alcanza, sí se alcanza a ver como quiera. Mira. Todo lo que te ilumina, todo lo que te enciende. Entonces se pasa la luz hacia enfrente de la llanta y hacia las llamas de atrás y de enfrente. Entonces ve todo lo que alcanza a iluminar, mira. Por aquí las luces están colocadas aquí atrás, entonces te ilumina perfectamente bien todo el efecto. Ahorita que se apague vas a ver una diferencia. Mira. Entonces la verdad está muy padre, está muy detallado el efecto de la flama, el de la llama, se ve muy chido, está muy padre. Entonces es una figura que la verdad pues vale la pena porque es una figura deluxe, y es una figura que pues está representando a un personaje famoso y querido por los lectores de cómics. Entonces esta ha sido mi review de esta gran figura de Ghost Rider. Muy bien, entonces igual ya sabes, te encargo bastante que me ayudes, porfa, compartiendo este video, dándole like a los demás videos. Ayúdame a crecer el canal, ayúdame a llegar a más personas que les gusta este bonito hobby de coleccionar figuras de acción. Entonces recuerda, yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Si tienes YouTube, ahí te ves.